Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Hoy tengo un invitado especialísimo. Esto es algo que le tengo excesivo cariño, así que vamos a hablar como viejos amigos, y no sé si es por viejos de edad, pero por lo menos viejos amigos porque son muchos años que somos amigos. Hoy en la conversación es con mi excelente amiga Gisela Alesia Gisela López. López Loera, o sea, para hacerlo completo. Y a ella me unen muchísimos años e historias entrelazadas. Ambos hemos tenido las vivencias de un parque de diversiones. Los dos hemos estado pasando por montañas rusas en nuestra vida. Hemos disfrutado de éxitos, hemos disfrutado de fracasos, hemos empezado a vivir nuevamente muchas veces. Pero eso sí, con gran entusiasmo por la vida, con proyectos nuevos cada uno. Empecemos a realizar tus bendiciones disfrazadas en la mesa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de entrar a un chequeo médico de rutina en aventura y quedarte hospitalizada para una operación de corazón abierto. Pues es una bendición disfrazada. Es, sí, yo diría que sí, Eugenio, porque primero, como en todo, esos son momentos cruciales, ¿no? Y te da, primero, gracias por invitarme, ¿no? Sí somos buenos amigos y viejos amigos también. Entonces, fíjate, yo estaba dictando un proyecto de Babson allá y me sentí mal. El médico después dijo que era estrés. Bien interesante, fue por estrés. Y cuando tú te ves que entras porque te sientes mal, y de pronto te dicen que todo es un rush, hay que operarla mañana, hay que hacer no sé qué, hay que bla, 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 open heart, 4 bypasses y todo lo demás, cuando te despiertas después, tú te preguntas, that's it, ¿es eso todo? Perdón, o sea que uno se puede acabar así en un minuto. Pues yo diría que la bendición escondida o disfrazada en ese momento fue, me están dando una segunda oportunidad. Es que volviste a nacer. Sí. Y hay formas diferentes de volver a nacer. Hay formas diferentes de volver a nacer. Y esa fue, yo me preguntaba, wow, pero fue eso, fue preguntarme, y ahora, that's it, no hay más nada, me pude haber ido a... Entonces, yo siempre he tenido muy buen sentido de la vida, Dios gracias, igual que tú, en donde uno siempre piensa que uno no se pregunta por qué, sino para qué es que me pasó esto. Seguí adelante, es bien interesante, seguí adelante. Además tú eres una persona que hacías mucho deporte, tú siempre corrías y hacías ejercicio, Bueno, estabas delgada. sí, bueno, yo hacía también velero, ¿te acuerdas? Sí, Y eso te mantiene mucho en forma y como bastante bien, a Dios gracias, mi familia me llama la flaca, entonces eso es muy bueno. claro. Y eso, o sea, Pero definitivamente fue el estrés. fue el estrés. El médico me dijo, no tienes ni siquiera el colesterol alto, pero tienes colesterol en las arterias. Me dijo, porque uno está sentado delante de todo el mundo y te están diciendo barbaridades, estás oyendo barbaridades y tú te sonríes. Y a veces te pones bravo, pero otras veces no. Y cuando no te pones bravo y no explotas, todo eso se internaliza. Entonces, yo desde ese momento, cada vez que algo me molesta de esa manera y alguien es muy impertinente y a lo mejor es un jefe o un cliente o algo así, lo que le digo es, déjame pensar en lo que estás diciendo, porque si te contesto ahorita no nos va a gustar a ninguno de los dos. Claro. Y voy y hago algo, porque es que si no la adrenalina te mata. Es que, o sea, el hecho de ser frontal, Claro. a veces para uno es bueno, pero puede acabar con negocios, puede acabar con relaciones, pero definitivamente es la manera en que uno puede parar a veces las cosas que lo estresan a uno, las cosas que abusan de uno. Sí, hay que saber cuándo dar la vuelta y decir,
Goodbye. Ahí yo creo que uno tiene que recordar siempre el cuento de tu abuelita, del que hablaremos más adelante. Sí, un carácter, mi abuela. Dios me la bendiga donde esté. Mire, cuéntame algo. Nosotros los dos amamos Portugal. O sea, porque, o sea, Portugal es algo que llevamos, o sea, yo no sé si en las venas, porque yo no tengo venas portuguesas, pero por Ni otro yo lado sí, tampoco. desde el año 2005, cuando yo fui la primera vez a Portugal, quedé fascinado y dije, algún día me voy a retirar en Portugal. Hoy en día inclusive soy residente no habitual de Portugal y Sí. tengo algunas inversiones con algunos amigos de Portugal. Entonces, pero tú tuviste una posibilidad de ser portuguesa, tienes hijos portugueses. Cuéntame un poco esa evolución tuya, ¿por qué sigues yendo a Portugal con frecuencia? Bueno, ese fue mi primer matrimonio y un tipo chéverísimo, déjame decirte. Nosotros nos Además, ustedes siguen conocimos, siendo, son súper amigos todavía. somos de los mejores amigos. Mis hijos dicen que somos tan civilizados that we suck. O sea, yo soy su financial advisor todavía y todavía somos amigos y Rafael y yo, que es mi marido actual, vamos a las fiestas de la familia de ellos y son amigos y todo lo demás. Es una gran persona. Nosotros, en verdad, nosotros, yo me casé muy joven, pero además de que me casé muy joven, el papá, habíamos peleado. Tino y yo habíamos hablado de casarnos y después habíamos peleado. Entonces el papá me mandó una carta muy linda diciéndome que empiezan las vindimas y todo, y a mí todo eso me fascina, ¿no? Porque por la familia de mi mamá hay gente que tiene vinos y cosas de ese. Entonces yo me río porque es Tino el que me manda la carta del papá. Entonces, bueno, nos casamos de un día para otro porque yo no me iba a ir a las vindimas si no estaba casada. Yo, católica, apostólica romana, Oye, en nuestra 17, época, 17 y 18 años, en bingo. nuestra, en nuestra época de juventud era normal que uno quería casarse para irse a Claro, vivir. claro, Bueno, claro. Y hoy en entonces, día quizás la experiencia de nuestros hijos es mucho más positiva sí, porque ellos primero se conocen y después se casan. correcto. Entonces, bueno, mira, fuimos a Portugal y decidimos pasarnos 4 meses seguidos. O sea, fue una luna de miel de 4 meses porque queríamos recorrerlo todo. Y lo recorrimos todo, desde abajo, Playa La Rocha, hasta arriba, cuando llegas a Cataluña, cuando llegas ¿sabes? Todo. Y fuimos muy buenos amigos y estábamos creciendo los dos. Yo estaba estudiando en la universidad y él también. Pero él estudiaba en otra universidad, yo trabajaba de día, estudiaba de noche, él hacía lo mismo. Y no, sí, nos casamos, pasaron varios años, tuvimos los hijos. Yo me vine a hacer mi posgrado en Estados Unidos, y a partir de ahí, cuando regresé, se nos habían divorciado los mundos. O sea, nuestro divorcio no es, tú sabes, el normal, el tipo me volteó, la tipa me volteó, no, 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 no. Nuestro divorcio se divorciaron los mundos. Un día estábamos sentados y no teníamos nada de qué hablar, sino de negocio. ¿Qué estás haciendo? El proyecto tuyo, el proyecto mío, el ya no sé cuánto. Y lo conversamos y nos divorciamos. Pero no nos divorciamos de los hijos, o sea, entonces, No, 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 es que eso es ¿sabes que eso? El día que yo me divorcié de mi esposa y con la que mantengo, con Gladys mantengo muy buena relación, inclusive el domingo estuvimos en el cumpleaños de nuestro nieto, y estaba yo con mi esposa, ella con su esposo, que además su esposo cumple el 1 de mayo, y igualito que aquello, tú. sí, Es entonces, un signo interesante. entonces, dentro de todo eso, una de las cosas que uno se ríe es que uno cuando yo me fui a un psiquiatra le dije, ayúdame a divorciarme de mi ex esposa, pero no de mis hijos. Claro, Y yo creo que eso es lo que nos mantiene ahorita en esa familia diferente que donde mantenemos una relación maravillosa con nuestra ex. así es, así es. Y además es divino, porque entonces nos llevamos muy bien con los hijos, nos llevamos bien con las parejas de los hijos, con los primos, con los sobrinos, y se nos amplió la familia. Eso me lleva nuevamente a Portugal. Es una familia adorable. Es una familia adorable. El papá es de la parte de Lisboa, pero la mamá era de la parte de Piazza. Tenían siembras, papas, vinos, viñedos, ¿sabes? Pinos, o sea,
un mundo desconocido para nosotros en Venezuela. Y la parte de mi familia, de mi padre, que es toda americana. Entonces nosotros teníamos, para mí fue un mundo espectacular. Y además de que Europa es diferente, Europa tiene historia, tiene Tiene carácter, sentimiento, tiene tiene, carácter. tiene carácter, tiene charm, tiene, tiene don de familia, tiene valores familiares que no en todos los países los hay. Entonces a mí me encantó. Entonces yo iba todos los años y quería además que mis hijos conocieran a toda la familia y todo lo demás, lo cual ha resultado espectacular. Entonces, Portugal me encanta. Después tuve clientes en Portugal, trabajé con la gente que tienen el corcho, tuve un año haciendo un proyecto, después a mi ex le abrí una escuela ya de electrónica también. O sea, me encanta. Es una gente noble, una gente bella, un país precioso, con una comida deliciosa. Así que estás haciendo muy bien invirtiendo por allá porque me encanta. No, y si Dios quiere, me voy el jueves para allá. Así que, Buenísimo. Amén. no, y tú sabes que recientemente cuando estuve, me fui al Museo del Corcho, que está en Porto, en un sitio que se llama Wow, Ajá. y hay una balanza donde empiezan a caer corchos de un lado y tú estás parado en el otro. Yo terminé pesando 24.990 corchos. Entonces, yo pienso que ahora deberíamos saltar un poquito a nuestros inicios. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de la Isla de la Fantasía, donde tú empezaste en Venezuela a trabajar? Tú dices que no es la Isla de la Fantasía, que es PDVSA. Yo pienso que era un sitio, una Venezuela dentro de Venezuela. Pero cuéntame un poco de esa experiencia petrolera tuya. ¿Fue después del posgrado? Sí, sí, yo empecé trabajando en bancos, pero trabajaba y estudiaba de noche, como te decía, era realmente muy joven. Pero cuando me vine a estudiar aquí, el tutor mío de mi tesis era un profesor, yo lo saqué en Harvard, pero el profesor era del MIT. Y entonces me llaman por teléfono, primero me mandan un email y luego me llaman por teléfono para invitarme a una entrevista para trabajar en PDVSA para un ingeniero de apellido Simoes. Y yo le digo, lo que usted está equivocado. Primero, yo no soy del MIT, yo soy de Harvard y de Babson. Y segundo, del MIT es mi tutor. Pero segundo, yo no soy ingeniero, yo soy economista. Entonces la persona que me atendió el teléfono era la recruiter y me dice, cuéntame de ti para que tú estés en Harvard, debe ser alguien interesante. Entonces me dijo, no, no, queremos entrevistarte a ti también, aunque no seas ingeniero, porque tenemos un proyecto y necesitamos venezolanos con inteligencia y capacidad. 3 entrevistas, contrato en la mano, espectacular. Para mí pasar por PDVSA fue otro posgrado, porque yo no pienso que haya sido una isla de la fantasía, fíjate tú. Yo pienso que demostró todo lo que somos capaces de hacer bien los venezolanos. No, en esa parte yo no. Lo que pasa es, yo me refiero a la Isla de la Fantasía, es porque, o sea, la gente que trabajaba en PDVSA y la gente que vivía en los campos, vivía en las oficinas de Claro. PDVSA, tenían una vida totalmente diferente a la vida del resto de los venezolanos. Yo diría que todos los corporate extranjeros tenían ese tipo de vida y era mucho más visual en PDVSA porque era una empresa venezolana. Pero Claro. fue una escuela fabulosa para muchos venezolanos, entre ellos yo, y una lástima que la hayan acabado Bueno, porque lo de hoy, llegamos a ser de las mejores petroleras del mundo. no, es Teníamos, cierto. teníamos un costo de producción inferior y no era porque teníamos mano de obra barata, a mí me encantó. Te digo que fue un posgrado porque además tuve la bendición de tocarme en la época de la internacionalización. Entonces, cuando entré y me invitaron a ser parte del comité de internacionalización, se me volaron los sesos. O sea, ¡wow! Un posgrado, una educación y Esa fue la época de Justi, esa fue la época de Justi con Caldera. eh, yo me fui antes que Justi fuese presidente, pero sí. Sí, no, no, yo fui con Justi presidente, pero yo entré a PDVSA cuando fui contratada. No, sí, estoy de acuerdo, pero Sí, la internalización.
le fue tocó con a él gusto. porque estaba en el proyecto y mucho mejor. Él tenía ese exposure precisamente porque él venía de ese grupo y lo nombraron presidente. No, Espectacular. y además te digo una cosa, convencer a un señor con una cultura este, eh, totalmente tradicional, anti-internacional, nacionalista, o sea, absurda como era Rafael Caldera, y Luis Justi logró presentar el proyecto y de la manera como se lo presentó, el mismo Luis me lo contó, fue una manera que tú dices, oye, y eso era nuestro gobernante. O sea, por eso es que Sí, sí, PDVSA era para mí una isla en la fantasía porque había una gente extraordinaria, extraordinaria, totalmente, extraordinaria. Él pertenece aquí al grupo de los grandes pensadores. estoy de Bueno, acuerdo. tenemos una pila de venezolanos de grandes pensadores, Sí, déjame de hecho, decirte. bueno, el presidente de Haití hoy en día sigue siendo, o sea, tenemos gente en medicina, tenemos, o sea, hay una cantidad Sí, de venezolanos. Ralph fue presidente hasta hace poquito, pero tuvo 20 y pico de años de presidente en el MIT. Está Ricardo Hausman en Harvard. Además tenemos a esa persona que me encanta, que además acá sacó un libro buenísimo que se llama The Revenge of Power, de Moisés Naim, o sea, Se tenemos fue, una gran cantidad de gente espectacular, tú espectacular. sabes, tú sabes que Nos tenemos a Moisés, nosotros que también somos espectaculares. es verdad, ¿no? Y Pero tú sabes que bueno, en el caso de Moisés, por ejemplo, es muy divertido porque cuando Moisés me cuenta que cuando lo llama Carlos Andrés Pérez al gobierno, le dice, usted es muy bueno escribiendo libros, criticando todo lo que se ha hecho mal en la democracia. ¿Qué le parece si yo lo nombro a usted ministro para que usted implemente las cosas que usted dice que están mal hechas? y se deje de hablar soquetada. Y deje de Sí, hablar. señor. Eso fue muy interesante, como dice. Y así fue como él entró al gabinete de Carlos Andrés Pérez. Sí, Bueno, sí, sí. ese grupo de personas, o sea, que entraron, fue extraordinario. Lástima que ese proceso se interrumpió por las mezquindades humanas. Bueno, también porque mucha gente no se involucra y entonces nos quedamos en mucho bla bla y no profundizamos en los conocimientos. Hablamos de la política como si fuese una cosa ajena, un animal diferente a nosotros y no tomamos parte de. Los que tomaron parte, como Moisés, como Hausman, como tú, como yo, como los que estuvimos en las cámaras, los que hicimos cosas, es otro mundo. Y yo creo que parte de lo que pasa en nuestros países latinoamericanos es que no nos involucramos. Conociendo un poquito más el alcance de las cosas podían hacerse mucho mejor. Cierto. Pero bueno, ¿y cómo Pero llegaste fue entonces al buenísimo. ¿Y cómo llegaste al Banco Provincial? Bueno, Esa porque fue otra escuela para ti maravillosa. sí, Estar trabajando en el Banco Provincial bajo el liderazgo de José María Noguerones fue algo también fuera de serie. sí, no, y con Pérez Luna también, que fue primero el presidente y después fue Nogueroles. Este, um, el capitán Remigio Elías Pérez. Este, Además, eso era Credit Lyonnais, entonces toda una escuela. Yo trabajé mucho con Credit Lyonnais porque yo estaba a cargo de un área financiera con PDVSA cuando éramos Corpoen. Entonces, ah, ahí viene cuando se me divorcian los mundos. Me llama un banco en Estados Unidos para decirme que venga a trabajar acá. De esas cosas que tú crees que son malas, pero son buenas, volviendo a las bendiciones Las bendiciones disfrazadas. disfrazadas. A las bendiciones disfrazadas. Yo pienso en venirme, tengo mis entrevistas, el banco me traía, y la razón fue porque en un momento dado en la industria petrolera me dijeron que yo tenía que irme al campo a quemarme las pestañas, como los ingenieros. Y yo le dije que muchísimas gracias, porque ya estaba siendo nombrada casi gerente, ¿no? ¿Sabes las escalas que había ahí? Entonces, yo le dije que en mi mundo financiero eran tan importante el know-how como el know-whom. Y Sí, si ellos me sacaban y me metían en una petroquímica o en una cosa de esas, campo eso, petrolero. eh, eso era bueno para los ingenieros, que zapatero a su zapato. Entonces renuncié, les di un mes de anticipación para renunciar porque estaban muchos proyectos y en ese interín mi ex me dice que él no quería que mis hijos se fuesen para fuera de Venezuela
O sea, en otras palabras, si te vas sin hijos. No es que no hubo amenaza ni nada, sino yo no quiero que mis hijos vayan. Vamos a ver qué se hace, por un lado. Y por el otro, había hecho unas transacciones de la tesorería con el Banco Provincial y entonces Nogueroles me invita a que yo vaya a trabajar con el banco. Entonces él me dice, ¿por qué el banco? Y le digo, no, no, usted me llamó, ¿por qué yo? Y me dijo, porque quiero que le hagas a todo lo que me hiciste a mí como banco y hagamos un área petrolera dentro del Banco Provincial. Entonces, esa parte que fue que parecía muy mala, no me puedo ir del banco en Estados Unidos, etcétera, etcétera. De pronto fue una oportunidad para conocer mejor Venezuela desde afuera de PDVSA, para Y estar, además, yo te digo una cosa, el concepto que nosotros teníamos como empresarios en la Cámara Petrolera, o el grupo bancario que nos claro, acompañó, ups, fue algo realmente, o sea, era la manera de expandir ese conocimiento de PDVSA a otros sectores y crear una absolutely. economía. Trabajar con planificación. Por eso te decía que fue un posgrado PDVSA. Me fue buenísimo el Banco Provincial. El Banco Provincial tenía gente de primera. Realmente me fue buenísimo, espectacular. Y pude hacer muchas cosas porque es muy difícil crear si no te dejan crear. El Banco Provincial siempre permitió que todos los vicepresidentes crearan, hicieran, innovaran. Entonces crecimos muy rápido. Nosotros pasamos de tener el 0,5% de el área fiduciaria, que fue la primera área que me tocó a mí, y en 4 años teníamos el 80% del mercado. Ese tipo de cosas. No teníamos casi negocios con el sector petrolero y terminamos siendo el primer banco con el sector petrolero. Era una gente muy innovadora. Hoy en día es el BBVA, pero es excelente, me fue buenísimo, conocí gente bellísima. Fue otro posgrado, pero diferente. Fíjate qué Claro. interesante. No, Diferente, pero buenísimo. y es que fíjate que todas estas son bendiciones que tú tienes disfrazadas porque tú vas Sí. saliendo de un sitio cuando de repente te garantizó que se te caía el mundo cuando te dicen en PDVSA que, o sea, o vas para el campo o te sales de PDVSA y de repente caes en el banco, o sea, son Bueno, todas, no, ellos son, no me dijeron te sales de PDVSA. Yo les dije, no me cambio. Así claro, que yo renuncio. claro, pero por otro lado, ellos tuvieron hecho la vida imposible porque, o sea, ahí, en ese momento, ellos querían que tú tuvieras una experiencia de campo porque querían hacerte una inmersión en esa PDVSA. Entonces, pero bueno, de todas maneras, yo creo que todas esas son bendiciones disfrazadas Claro, claro, claro. No, no, me fue, por eso te decía que esa parte, primero la furia que me dio que, bueno, mis hijos no se van. Y después la idiotez de PDVSA decir, bueno, pero entonces en Pequibén, en lugar de aquí, ¿sabes? Querer modificar tu carrera y lo que a ti te gusta. Pero me sentí, lo que me sentí de frustrada, al mismo tiempo dije, algo sale. Y entonces en el momento en que tú abres los oídos y algo sale, alguien te comenta y tú le comentas, alguien del Provincial me comentó, nosotros quisiéramos hacer tal cosa. Y yo le dije, bueno, invítame. Me llamó Nogueroles. O es sea, así, es que es así, estoy de acuerdo 100%. una carrera bellísima hice ahí. Me fue buenísimo, conocí gente muy bella, aprendí una barbaridad. Hasta que un día la gente me empezaba a preguntar mucho y yo decía, bueno, yo estoy aconsejando a todo el mundo y no cobro. Voy a abrir mi propia empresa. Y me acuerdo que le dije al señor que le dije, mire, yo abrí mi propia empresa, cuando me gane un buen contrato, me voy. Sí, hombre, sí. Bueno, me salió mi primer gran contrato y le dije, I'm leaving, me voy. No, no, pero tal proyecto, contrate mi empresa. Me la contrataron hasta que lo terminé. Y después el otro banco contrató a mi empresa para que yo pudiera crearle la vicepresidencia. Buenísimo. Oye, pero qué maravilla. Es que eso, yo te digo una cosa, es que definitivamente cuando uno tiene además esa manera de ver con optimismo, porque Sí. inclusive, o sea, yo recuerdo que una vez yo le pregunté a un constructor de alguno de los proyectos grandes de Ajá. PDVSA en venezolano, le pregunté, mira, ¿tú no te asustas a veces por los cambios de la economía que en Venezuela son difíciles de prever?
me decía, tú sabes que yo dejé de leer el periódico hace mucho tiempo, porque si yo leyera los periódicos, yo no me atrevería a hacer todas las ofertas y yo he podido salir para adelante en todo esto, porque mucha gente no oigo las malas noticias, yo simplemente me enfoco en lo que yo estoy haciendo y me va bien. Claro, claro. Ahora, eso además de todo en el sector petrolero, te llevó a casarte. Me acuerdo de un matrimonio maravilloso que tuvimos, una fiesta en el Nicaragua, que fue muy divertida. Y eso te hizo aterrizar en primera clase en los Estados Unidos, cuando te viniste para... No realmente, no realmente. Lo que, fíjate tú, nosotros, él era petrolero también y nos habíamos conocido porque teníamos amigos comunes de ese mundo en donde estábamos todos y de petróleo, de gas, de banca, de finanzas internacionales. Y la empresa mía estaba creciendo mucho. Ya yo llevaba como 12 contratos ya con PDVSA muy grandes. Tenía clientes en el extranjero. Yo participé muchísimo en las asociaciones estratégicas. Y son las asociaciones estratégicas las que me hicieron enfocarme más en Estados Unidos, porque una vez hablando, esa pareja mía, Allen, en paz de cáncer. Así se Allen murió. se murió, sí, sí, Allen murió. Sí, entonces, ah, estábamos conversando y digo, mira, sabes que cuando nos pongamos viejos, como yo era la planificadora, este, a lo mejor yo estaba en Estados Unidos y te van a ir a ver una casa de retiro y yo no quiero eso. Entonces, ¿por qué no construimos una casa? Porque yo creo que una casa frente al mar, todo el mundo te vaya a visitar, no va a estar solo nunca. Y ahí fue que construimos la casa que tú conociste en Quilá, En Los Cayos. en Los Cayos. Pura, pura planificación. Oye, pero es increíble, pero es que fíjate cómo se repiten las bendiciones Sí, disfrazadas. O sea, señor. qué rico. O sea, esa Y casa tuya me encantaba. ahí lo que ocurrió fue, lamentablemente, toda la parte política. Un día viendo la televisión me llamó una persona que trabajó conmigo cuando yo era asesora en el ministerio y me dice, doctora, prenda la televisión que van a tomar varias empresas y la suya está ahí. Entonces ese fue el día que Chávez salió en la televisión y tomó 28 empresas petroleras, la mía era una. Y a las 3 semanas tomó la segunda, que era la de Alex. Pero tomaron 52 empresas ajenas al sector, cercanas al sector económico petrolero, en menos de 3 semanas. Bueno, pero es que Y fue los terrible. revolucionarios, Y yo estaba aquí, yo estaba en Estados Unidos. los revolucionarios son expertos en destruir países. O sea, Sí, ellos después no saben cómo construir, pero destruir son perfectos. sí, sí. Entonces estaba yo allí. Y ese fue otro de esos problemas que tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Y es volver a empezar. O sea, ahí es donde uno dice, empiezo de nuevo, porque yo no me paro. Y ahí es un ave fénix. O sea, nosotros hemos sido aves Sí, fénix. señor, sí, señor. De repente cuando la gente nos veía en ceniza, nosotros somos los que surgimos. Sí, a veces es doloroso ver que no ves eso, sino cuando empiezas a surgir otra vez. Por eso es que uno, en parte, debe educarse un poco, que no es fácil, pero en esa parte positiva de las, las, ver la oportunidad siguiente y ¿No? Estamos y no hundirse en la pena, en la en pena. la pena. No, es que definitivamente, o sea, yo por lo menos en la vivencia personal siempre partí del principio de que si algo se acabó, o sea, se acabó. Y no puedo sentarme a lamentarme porque se me va el tiempo. Claro, Y el tiempo es lo más importante que uno tiene. tienes que saber cerrar la puerta Exactamente. and go to the other one. Y ya, o sea, cuando la gente me pregunta, pero es que tú no te quedas, no te pegas, no te, o sea, no, porque es que realmente, o sea, yo lo que veo esto como algo que fue una etapa muy sabrosa, la viví, la gocé, pero ya estoy en el próximo punto, ya me olvidé de aquel tema. En estos días mi hijo Nicolás me hizo un comentario muy interesante, me decía que cuando él estaba en la vicepresidencia de una corporación de aquí de los Estados Unidos, de repente le decían, pero bueno, ven en el avión privado al vuelo
a la oficina para la reunión. Claro. Decía, es que ustedes creen que con eso me impresionan. Yo de pequeño estuve ya en aviones privados porque mi papá tuvo o sea, pasó por todas esas experiencias y después se acabaron. Entonces, el Así es. avión no es lo que impresiona. ¿Qué vamos a hacer como trabajo? ¿Tengo trabajo en el futuro? No. Chao, entonces no tengo nada que buscar. Entonces, tú sabes, ellos inclusive en esas experiencias han aprendido. Es así, es así, es así. Este, yo creo Y que mi hija nombraba en estos días ah, ¿cómo es que le dicen? High legacy, high legacy, con las personas que tienen high legacy. Es, te busco la frase después y te la mando porque me pareció buenísima. Y habla de esas personas que no se hunden, es sino así. que pueden ver, buscar oportunidades y asideros y seguir, ¿no? Eso no quiere decir que no te duela. No, es Eso que no quiere decir que no lo sufra. Eso quiere, pero quiere decir lo de que que está, no, la de que no te respuesta a lo que pega. dijimos. Te pega, pero now what? Ok, vamos a buscar ese guardia a darle. Vamos a darle. Entonces, lo que te quiero decir es que no te pega a lo que pasó. Ya Claro, pasó, ya lo viví. O sea, de aquí claro, para adelante vamos a ver qué vamos a hacer. claro, Eso, claro. eso me trae al punto No, intermedio no es donde legacy, perdón, es high, high agency. Having ahí, agency. Es genial, ese es un término buenísimo. Después te lo discutimos un día. me Vale encanta. la pena hablar de eso. En este punto yo normalmente interrumpo un momento y hago, leo una frase de alguna persona, una frase motivacional relacionada con la persona con la que estoy conversando. En tu caso escogí una palabra, una frase de Leonard Schlesinger, que fue un presidente del Babson College, Mi mentor. tu mentor. Y la frase de él es, Success is not just about making money. It is about making meaning. It is about having a positive impact on the world, leaving it as a better place than the one you found. Esta frase de él nos debe recordar que nuestro apego no puede ser a lo material en esta vida. Los valores deben prevalecer por encima de lo económico y de lo Así cotidiano. es, así es. Nuestro legado debe ser que nosotros dejamos hijos mejores que nosotros, mejores personas, y dejamos hijos con unas oportunidades de vida, inclusive mejores que las que nosotros les hemos podido dar. Este, tú Absolutely. eres, tú eres residente de Boston y Sí. originalmente tu vida empezó también con Babson, ¿no? O sea, porque tú eres Sí, Babson y Harvard. sí, yo saqué aprendí mucho. Babson la gente se ríe porque yo hablo más de Babson que de Harvard, pero Babson es una excelente escuela y yo soy economista con base de leyes además. Pero entonces, Babson es una escuela de entrepreneurs. De hecho, Schlesinger, porque cuando yo me vi en Key Largo, Lucy perdiendo 100% de lo que uno tenía después del programa de Mr. Chávez, me quitaron hasta mi casa, o sea, todo. Este, um, yo dije, yo no conozco a nadie aquí. Entonces escribí a las dos alma mater para ver quién había ahí que yo podía, o sea, yo no conozco a nadie. Yo estaba construyendo una casa para mi retiro, o sea, Ah, perdón, y la iba a perder. Entonces, Harvard me mandó 50, 60 personas, lobistas, CEOs, cosas de esas. Pero Babson me mandó una lista de 750 exalumnos. Y yo le digo a Schlesinger, tú no tienes un chapter, alumni chapter en Miami. No, no, hay alumnos que lo quieren hacer, una pila de muchachos jóvenes, no sé cuándo, no sé qué más. Yo había cofundado con un grupo el chapter de Babson en Venezuela. Entonces, le dije, no te preocupes, que yo hablo con esos muchachos y los fundamos. Y de la noche a la mañana tenías una lista de 750 network, from 0 to 750. Okay. los alumni aquí en los Estados Unidos funcionan. Sí, Los alumnos. O sí, sea,
y yo pienso que es una de las cosas grandes que hace este país. O sea, que Sí. funcione el networking, porque muchos de ellos se esparcen por el mundo, pero tú después llegas a cualquier parte del mundo y tienes un compañero que fue alguna persona de esa, y el hecho que tú tengas en la misma alma mater, aunque haya sido en años diferentes, se te abren las puertas. Es impresionante. Para mí fue nuevamente una bendición disfrazada. ¿Ahora qué hago? No conozco a nadie. Perdón, déjame pensar. Y le escribo a Harvard y a Babson. Y Babson me contesta. Y al año que creamos el capítulo, Schlesinger me pregunta. Y me pregunta la otra persona que está ahí, una señora encantadora que era en aquel momento vicepresidente de International Affairs. Me dice, ¿qué haces tú aquí en Miami? Y yo le digo, I just happen to be here. Yo, tengo que buscar otro camino. Y me dice, están buscando a alguien en Executive Education y tú tienes todo el marco porque es para que saque adelante y crezca la parte internacional de Executive Education. Tú tienes todo, las relaciones, los clientes, el exposure. ¿Por qué no aplicas? Yo pensé, dije, Schlesinger, esta señora, ¿quién es así? Pobrecita Gisela, perdió todo. Pensé, bueno, mándenme la aplicación. Al mes estaba empezando a trabajar en Babson como director en la parte internacional en Executive Education. Mi Yo recuerdo, reencuentro. yo recuerdo ese momento cuando te fuiste y fue Sí, increíble. increíble, increíble. Es más, tú Otra sabes que bendición disfrazada. sabes que yo mantengo un recuerdo de esa época en que tú te fuiste. Así. Yo tengo el Paravan, yo tengo un Paravan que tú me vendiste, ok, que es el Paravan que está todavía en mi casa y que todo el mundo tiene que ver con él. Sí, sí, no, eran unos muebles bellísimos. Qué bueno que todavía lo tienes porque es precioso, déjame Es decirte. que lo he disfrutado como no tienes idea en todas mis mudanzas. Sí, qué Es que, chévere. no, y lo que tú dices de las escuelas, de la escuela de Babson de Entrepreneurship, fíjate que Gustavo Cisneros y Osvaldo vinieron de Babson. O sea, Sí. Babson fue la escuela de una cantidad de entrepreneurs No, y ahí estudiaron dos de los CIN también, hablando de los venezolanos. Estudió uno de los Ayala, estudió Benjamín Chumaceiro. Es impresionante. Nosotros tenemos más de 200 buenos graduados, pero buenos graduados. Habrán tantos que no conocimos, pero de los que nosotros conocemos. Cuando yo fui a abrir el chapter allá, que invité a varias personas, me quedé abismada. Teníamos gente que había estado, pero desde los 60, señores que podían ser mi abuelo, estaban ahí y ya habían estado graduados en los 60 cuando se llamaba Instituto Babson College, Instituto Babson o algo así, Business School o algo por el estilo. No, era un instituto, no era ni siquiera un college o una universidad. Y Y cuéntame algo antes de que tú te fueras para Babson, tú estuviste metida en derechos humanos sí, con el Miami-Dade College. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? De hecho, fue espectacular. Nuevamente esas bendiciones escondidas. Yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Dónde trabajo? Etcétera. Y tenía varias amigas que estaban empezando a trabajar esas ideas, etcétera. Y me invitan al cumpleaños de Elizabeth Sánchez Vegas. Y Elizabeth me habla de que ella quiere hacer eso y que está comprando y que está viendo a ver si pasa el nombre de una fundación. Y yo le dije, bueno, eso a mí me encanta, como yo fui parte de la fundación de la Soroptimism en Venezuela, de las guías Scout, director, jefe nacional, miembro del consejo, etcétera, 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 con los Scouts. Dame que yo te ayudo. Y se creó International Solidarity for Human Rights. Y no es que el Miami-Dade nos encontró, no, no, nosotros encontramos a Miami-Dade Padrón era, o sea, siempre ha sido, espectacular, un tipo para, espectacular. para mí ha sido el tipo que chapó. O sea, Chapo, me quito el sombrero, chapo. totalmente. Y entonces ellos le hizo resonancia el que International Solidarity for Human Rights fuese a través de las artes y la educación. No fuese un grupo de abogados peleones, ni muchísimo menos, sino artes y educación. Y ellas se zumbaron por ahí y yo me zumbé con ellas y
Y fue espectacular, imagínate, me fui al Camino de Santiago. Wow. Eh, A raíz de esa Esa fue experiencia. nuestra primera caminata de Human Rights, visitando universidades en España. Hicimos el camino, lo planificaron ellas y quedó espectacular y nos fuimos todos. Aprendí muchísimo, conseguí mentores espectaculares, ese mundo mágico. Tienen que hacerlo. Ellas van a ir otra vez ahora en septiembre, el que pueda que vaya, porque es mágico. Tú tienes, antes de ir al camino, una visión, en el camino otra, y después del camino tienes una No, energía diferente. yo he hecho normalmente peregrinaje visitando diferentes sitios de aparición de la Virgen, porque para mí, yo soy muy mariano, y Claro, entonces para mí la oportunidad de estar en un Medjugorje, o estar en un Fátima, o estar en Czestochowa, o estar en sí, Turín, o en la Rosa Mística, para mí todos esos son sitios realmente mágicos, claro, porque yo sí creo que la Virgen, o sea, es una persona que fue un ser humano maravilloso, se entregó para ser madre de Dios y de esa manera ella nos entiende como hijos cada vez que nos está metiendo en un lío, porque claro. yo recuerdo que inclusive un día yo le pedía, le decía, yo le debo pedir excusa porque yo te pido muchas cosas materiales. Y el pensamiento que me regresó en la meditación fue, ¿y cuál fue el primer milagro que yo le pedí a mi hijo? No fue que convirtiera agua en vino. Qué cosa más material que, o sea, más material que eso, y además para una rumba, una fiesta y un matrimonio. O sea, dime tú. Es Esa fue por tu eso que la Virgen. meditación, qué meditación tan buena. Ahora, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque, o sea, yo trato de mantenerlos dentro de un tiempo estos espacios. Sí, Me gustaría que nos cuentes un poco de tu abuela. Una de las cosas que a mí siempre abuela. me gustó fue el cuento de tu abuela, donde tú le decías, ella te decía que ella no discutía. Cuéntanos esa Sí, idea. sí. Am, Primero, antes para terminarte, porque caímos en los human rights, lo importante es que todo lo que uno ha hecho tiene un propósito. Entonces, si uno puede ver que hay un propósito, es muy fácil enamorarse y seguir adelante. Y Totalmente. yo creo que eso es parte de la vida. Mi abuela fue la que me enseñó eso. Mi abuela me decía que para hacer las cosas hay que estar enamorado. Entonces ella tenía, tú me hablas, bueno, mi abuela nació a finales de los 1800. Imagínate tú, una, una mujer de esa época que te diga que las amigas se van a jugar cartas y todo lo demás y ella se va de cacería. Y entonces, ¿pero por qué te vas de cacería? Yo me voy con mi hombre, para algo me casé. Yo me encanta ir de cacería. En aquella época, graduada en filosofía, maestra, Wow. este, no, fuera de serie. Amaba muy lindo, pero entonces las amigas siempre decían, pero es que Carmen Elena es diferente. Entonces, un día estaban todas ahí discutiendo que la familia y uno discutía y bla, 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 y ella dice, yo no discuto, yo no hago argumentos con nadie, yo creo que eso no vale la pena. Y una tipa dice, pero eso es imposible. Y ella le dice, tienes razón, Es se que a acabó mí la me parece, discusión. yo tengo una cosa, yo siempre lo recuerdo porque cuando de repente entro en alguna discusión, digo, en verdad ella, la abuela de Gisela tenía razón, ¿para Sí. qué discutir? Y hay gente con la que tú no debes ni siquiera discutir, porque cuando tú te das cuenta no, lo vas a, no le vas a cambiar el punto de vista o el pensamiento. No solo eso, una cosa que también me decía mi abuela, que después me repitió mi mamá, dice, déjame que me lo dijeran, fue en inglés y en francés, déjame, dice, no discutas con idiotas, porque te bajan a su nivel y te ganan con la experiencia. Bueno, Sí, y una última reflexión de cerrar. ¿Qué opinas tú de esa mujer valiente que tenemos en este momento en Venezuela? Porque Venezuela es un matriarcado y ese matriarcado no lo hemos querido reconocer hasta hace muy poco, porque sí, todos siempre salíamos al estilo machista. Ya, yo tengo que ser el líder. Hoy María Corina está haciendo un trabajo espectacular por Venezuela. Yo por primera vez tengo una esperanza de que pueda haber un cambio en Venezuela y más que todo porque yo creo que a nivel internacional
si ven que hay trampas en el proceso, como probablemente las quieran hacer, y ven que hay una persona en la oposición que puede conducir a la Venezuela que hace falta hoy en el mercado, que hace falta que Claro. regrese económicamente. ¿Tú te regresarías a Venezuela si tuvieras en este momento una oportunidad con María Corina? Bueno, yo estaba ayudando a algunas personas como mentor. Yo pienso que, aprovecho para decir que admiro profundamente a María Corina. Y tú y yo, cuando empezamos, hablamos de que los hijos eran mejores. Los hijos, a Dios gracias, superan al maestro que somos los padres. Porque la mamá de ella es Armas Tomar también, era una luchadora espectacular. A mí me encanta la mamá de ella también. Entonces, lo que te digo es, María Corina lo ha hecho bien, inteligentemente, con clase y con mucho amor, un gran compromiso. Yo volvería, pero siempre sabiendo que ya por lo menos yo considero que el papel nuestro es más de mentor, porque hay una cantidad de jóvenes como ella, que está preparado, que es inteligente, que tiene la exposición y el corazón para hacerlo, y es el tiempo de ese relevo de generaciones. Nosotros sufrimos ese problema con Caldera, que no querían relevo y no tener relevo nos mató. Yo creo que me encanta, pienso como tú, que hay una oportunidad increíble y es la integridad de ese tipo de personas como ella principalmente, que con su integridad de valores y principios, bueno, está bien, no soy yo, pero hay que salir adelante. Total, total. Y yo creo que es una oportunidad única, como dices tú también. Hemos aprendido muchísimo la lección de un movimiento muy interesante de todos los venezolanos al respecto, que me encanta, con más positivo, aun cuando ellos han pretendido hacer, no los opositores, sino los actuales, una especie de fantasy intermedia. Minimizar. Disfrazar totalmente la realidad a un realazo limpio que no tienen, porque están dejando un país quebrado, pero con mucho potencial. Yo creo que es un buen momento, como tú, estoy optimista. Y yo creo que aquí es donde va a funcionar las, las recompensas que Sí. guindan sobre las cabezas de los líderes actuales del régimen. A ellos los van a terminar condenando. Y yo sí creo que ahí es donde está mi esperanza, pero yo sí creo que estamos llegando a un punto donde a nivel internacional los van a ir a recoger, porque ya esta gente ha hecho demasiado daño. Ojalá Dios te oiga. Yo también creo que es una buena oportunidad. Tiene un costo y estos jóvenes que están ahí lo están pagando, lo están haciendo muy bien. Por Lo eso están nosotros haciendo lo que muy podemos bien. hacer es como tú dices, nosotros podemos ser coach, pero no más nada. O sea, Bueno, realmente coach y parte en el sentido de que si te delegan una responsabilidad que tú tienes la capacidad para hacerlo, just dale, no te pares, solo dale. Porque yo vi, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos asesorando, que tú llamabas a personas y decías, no, yo no me meto en eso. Bueno, señores, hay que meterse, hay que poner la mano, hay que poner el corazón y hay que poner el trabajo, el nombre, el apellido y la cara, como ellos lo están haciendo. Entonces, sí, si hubiese una función o algo que nos pudiera ayudar, espectacular. Creo que ellos están bastante bien, va a costar mucho y va a tomar tiempo, pero creo que están en buenas manos. Hay gente con honor ahí y con compromiso y con lo que hablamos al principio, con propósito y mucho amor. total. Gisela, no sabes la alegría que me ha dado conversar contigo. O sea, Gracias, igualmente. este reencuentro que además es un reencuentro público. Sí, ¿verdad? Porque tú Donde estás por hemos, allá por Florida y yo estoy por aquí por Boston. y tú sabes que uno se sienta aquí, yo estoy sentado en un café en Brickell grabando este podcast, Qué porque, chévere. porque Miami es complicado para hacer todo, o sea, porque se ha convertido en una ciudad muy cosmopolita, muy complicada, Sí, pero uno encuentra los espacios y hace estas cosas maravillosas. sí, Gracias, señor. gracias, gracias. Gracias por invitarme, mucho éxito y estamos a la orden. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores
en la página web Eugenio Maslowski en positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que